Una vez que hemos rellenado el código IANDE del alumno o alumna que queremos matricular y la fecha de nacimiento, llegamos a la primera pantalla de la matrícula. En este caso están los datos del alumno o alumna que queremos matricular: nombre, apellido, fecha de nacimiento. Es importante validar que está todo bien, si es hombre, si es mujer, el tipo de documentación. Si no tenemos el DNI, el alumno o alumna ya lo tiene, lo podemos rellenar, el pasaporte. Todos los datos que tienen asteriscos son obligatorios. En la parte inferior están los datos familiares, los representantes legales 1 y 2 de nuestro alumno o alumna. En este caso, si la familia es monoparental, pues se marca que es monoparental sí, y en este caso el segundo representante legal no sería obligatorio rellenarlo. Y por último, la situación familiar. Pues si hay situación de separación o divorcio, situación de acogimiento. En ese caso, si marcamos si alguna de las opciones, es obligatorio rellenar quién tiene la custodia del menor. Una vez que tenemos esta pantalla validada, vemos que están todos los campos rellenos, le damos a guardar por si en algún momento perdemos la conexión al sistema, que no tengamos que volver a rellenarla si entramos de nuevo a la matrícula. Le damos a guardar. Vamos a empezar viendo cómo se rellenan los datos de una matrícula de primero de la ESO. En este caso, casi todas las asignaturas vienen ya elegidas por defecto porque son las obligatorias de edad. Están las troncales generales, las específicas obligatorias y las de libre configuración autonómica, que aquí sí que tenemos que seleccionar las que queremos. Se van seleccionando por orden de preferencia. Primero la que más nos gustaría que nuestro hijo cursara, hasta la que menos. Hay que marcarlas todas y simplemente va a cursar una de ellas. Pues si yo quiero que el alumno curse francés, selecciono francés. A continuación, si la siguiente que me gustaría es tecnología aplicada, marco tecnología. Puedo marcar ampliación de educación física y cambios sociales de género. Por defecto se va a matricular en la primera asignatura, pero elegimos las demás en orden de preferencia porque si no hay suficientes alumnos para cursar la asignatura que en este caso el alumno ha elegido la primera, pasaríamos a la segunda. Si en la segunda tampoco, iríamos a la tercera y así sucesivamente. Por eso es importante que estén ordenadas en el orden de preferencia, de la que más nos gusta a la que menos. Por último, el alumnado de primero de la ESO pues debe seleccionar entre religión o valores éticos. En este caso, pues por ejemplo, vamos a seleccionar religión. Y por último, una ficha de datos de interés del alumno. Pues si tiene alguna enfermedad, si no la tiene, en caso de que sí, pues especificar qué tipo de enfermedad tiene y si hay otra información que creemos que sea importante para que la tenga el centro. Por último, podemos subir una foto si queremos, aunque en este caso no es necesario porque el centro al principio de curso le hace foto a todos los alumnos y la carga en Seneca. Cuando ya tengamos todos los datos, le damos a guardar. A continuación vamos a ver cómo tendríamos que rellenar el impreso de matrícula si el alumno se fuera a matricular en segundo de la ESO. Pulsamos rellenar. De nuevo aparecen los datos del alumno que queremos matricular y una serie de asignaturas que son obligatorias y por tanto no hay que elegirlas, ya están elegidas, tanto troncales generales como específicas. Y por último tenemos las de libre configuración autonómica, que hay que seleccionarlas por orden de preferencia. En este caso, el alumno va a cursar solo una de las materias que seleccionemos, pero en este caso prioritariamente la que pongamos en primer lugar. Pues, por ejemplo, podemos poner francés en primer lugar, a continuación cine e historia, aquí ya al orden de preferencia y ya estarían las 4 ordenadas. Si por lo que fuera no hubiera suficientes alumnos para dar la primera asignatura que hemos elegido, automáticamente al alumno se le matricularía en la segunda. Si en la segunda tampoco hubiera alumnos suficientes, iría a la tercera o la cuarta. De ahí que es la importancia de que ordenemos de mayor preferencia a menor preferencia. Por último, de nuevo elegimos entre religión católica o valores éticos, impreso de matrícula para tercero de la ESO. En este caso, volvemos a darle a rellenar. De nuevo nos aparecen los datos del alumno al principio. Al principio las asignaturas troncales generales que son obligatorias, las específicas y de nuevo vamos a configuración autonómica. Aquí sí que volvemos a elegir el orden en el que queremos, pues tenemos cambios sociales, cultura clásica, iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, francés segundo idioma, música, programación de dispositivos móviles con App Inventor o relaciones interdisciplinares de la literatura. Pues vamos seleccionando las que más nos gustarían de mayor preferencia a menor y una vez es obligatorio seleccionar todas
Y una vez que las tenemos todas marcadas, seguimos hacia abajo y en tercero de la ESO tenemos que elegir las matemáticas que vamos a hacer. Si queremos que sean orientadas a la enseñanza académica, que va principalmente destinada a los alumnos que en un futuro quieran estudiar bachillerato, o las matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, que son para alumnos que en un futuro quieran estudiar ciclos formativos. ¿Vale? Si hemos marcado y no hemos equivocado, volvemos a marcar de nuevo y marcamos lo que hemos marcado y marcamos lo que queremos. Y por último, valores éticos o religión. Pues más solicitud para un alumno de cuarto de la ESO. En este caso, en cuarto de la ESO nos aparecen dos itinerarios posibles. Tenemos que seleccionar primero el itinerario que queremos que el alumno realice. Si va a realizar bachillerato, lo más normal es seleccionar el itinerario de enseñanzas académicas. Si el alumno, la idea es que cuando acabe cuarto de la ESO realice un ciclo formativo, seleccionaríamos el cuarto de la ESO de las enseñanzas aplicadas. Si miramos hacia abajo, vemos que las troncales de opción y las optativas son diferentes. En este caso vamos a ver el ejemplo en el que seleccionemos las enseñanzas académicas. Una vez que hemos seleccionado el itinerario, vamos hacia abajo y primero tenemos que enumerar por orden de preferencia las materias de opción. En este caso, pues el alumnado, por ejemplo, que quiera estudiar un bachillerato de sociales, pues podría elegir, por ejemplo, economía y latín, o economía, biología, o economía, física y química, o economía y biología. En este caso marcamos todas por orden de preferencia y este sería el orden que hemos elegido. Si el alumnado, en lugar de estudiar un bachillerato de sociales, quiere estudiar un bachillerato de ciencia, pues no tiene sentido, por ejemplo, que coja latín y podría coger pues biología y física y química, y ya en último lugar pondría economía y latín. Una vez que tiene estas asignaturas marcadas por orden de opción, de hecho de estas solo va a cursar 2 en realidad, vamos a las de libre configuración autonómica, que es lo mismo. De estas asignaturas va a cursar 2. Elegimos por orden de preferencia, pues por ejemplo, tecnologías de la información, música, educación plástica visual, puedo decir que quiere el francés, cine e historia, cultura científica, refuerzo de las materias troncales o una troncal no cursada. ¿Vale? Este sería el orden de preferencia. Si hay, en principio cogería las 2 primeras y si por lo que fuera no hubiera alumnado suficiente para impartir alguna de ellas, iría bajando al orden de preferencia que hemos marcado. De nuevo, tenemos que elegir entre religión o valores éticos, seleccionaríamos la opción que queremos y por último, como aquí nos obliga a poner una troncal de opción no cursada, pues más abajo nos obliga a elegir qué troncal no queremos, qué troncal queremos que haga el alumno. Pues por ejemplo, tecnología. En este caso no hace falta marcar todo, solo una. Y al marcar aquí tecnología es como si aquí al final, donde pone troncal de opción, mi opción 8 hubiera sido tecnología. Una vez que tenemos estos datos de relleno, de nuevo volvemos abajo y en los mismos casos que en los anteriores, los datos de interés del alumnado, tanto como la foto, y le daríamos a guardar. Si el alumno no quiere hacer la opción de cuarto de la ESO de enseñanzas académicas, cancelamos y seleccionaríamos el itinerario de enseñanzas aplicadas. Y de nuevo sería igual. Enumeramos por orden las materias que queremos, de aquí solo va a hacer en principio 2, pues por ejemplo tecnología, ciencias aplicadas y en último lugar es iniciación a la actividad empresarial. Seleccionamos por orden también las materias que queremos que haga de libre configuración. En este caso, el alumnado de enseñanzas académicas siempre va a hacer materias troncales. Luego de todas estas las que seleccione, además del refuerzo de materias troncales, se le asignará la que haya puesto en primer lugar. En este punto tendríamos ya todos los documentos obligatorios, que son la matrícula rellena y las autorizaciones. Una vez que ya están estos dos formularios obligatorios rellenos, si el alumno tiene que realizar el pago del seguro escolar, lo puede hacer desde aquí y le daríamos a siguiente. Me está informando de que no hemos puesto nada de actividades extraescolares ni transporte escolar, pues si es así, le damos a continuar. Y aquí llega la parte en la que podemos añadir algunos ficheros de los que vimos al principio en que tuviéramos que declarar unas situaciones especiales, pues sobre todo para el tema de las actividades extraescolares y el transporte, pues si hemos dicho que tenemos discapacidad o que tenemos
situación de violencia de género o cualquier método que nos exima del pago de cualquier cumplimiento que nos exima del pago de las actividades extraescolares, tendríamos que justificarlo aquí subiendo el fichero en PDF que correspondiera, lo seleccionaríamos y listo. Si no tenemos ninguna documentación que acompañe a nuestra solicitud, le damos a siguiente y vamos a llegar al paso final del proceso. Si vemos aquí, tenemos el documento de matrícula relleno, pero aparece la palabra borrador. ¿Por qué aparece la palabra borrador? Porque realmente todavía no está presentado. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que dar un último paso. Hay que firmar y presentar la solicitud mediante un SMS. Al darle aquí, nos va a decir que introduzcamos un número de teléfono móvil, le damos a aceptar y nos llegará un mensaje a ese móvil. Y ese código que nos lleve lo ponemos en la pantalla que aquí nos aparezca y ya desaparecerá de aquí la palabra borrador y tendremos nuestra matrícula presentada. Incluso dándole aquí, pues una vez que ya no aparezca la palabra borrador, nos la podemos descargar y la tendremos como un justificante de haber presentado nuestra matrícula en el centro. Espero que este tutorial les haya sido de ayuda y puedan completar la matrícula de sus hijos y hijas sin ningún problema. Muchas gracias por su atención.